Capítulo 15. Aceitando las oxidadas articulaciones de la economía. Roosevelt, Keynes y el New Deal. Durante la Gran Depresión el trabajo se había oxidado nuevamente en la forma de la improductividad debido a la falta de dinero disponible para aceitar las ruedas de la producción. El plan de Coxey de iniciar el bombeo en la década de 1890 con proyectos públicos tan solo se llevó a cabo hasta la década de 1930. El resultado fue una infraestructura nacional, un modelo revolucionario para el mundo. Aquí se superó el analfabetismo mediante la expansión de la educación pública. Programas de obras públicas emplearon a millones de trabajadores. Introdujeron programas sociales revolucionarios, incluyendo la seguridad social para personas ancianas o con discapacidad, un seguro de desempleo y el derecho de los trabajadores a organizarse. Se detuvieron las ejecuciones hipotecarias de granjas y viviendas y se restablecieron las cuentas de ahorros. La política agrícola de los precios por paridad se promulgó para asegurar que los precios recibidos por los granjeros cubrieran los precios pagados por los insumos más una ganancia razonable. Si los granjeros no podían obtener el precio de paridad, el gobierno compraría su producción, lo almacenaría y lo vendería después. Los precios de los alimentos se mantuvieron estables y el sistema de granja familiar mantuvo como salvaguarda de la oferta alimentaria nacional. El efecto de la globalización generó que muchas familias agricultoras se vieran obligadas a abandonar el negocio. La paridad agrícola fue sustituida por subvenciones que favorecían alimentos para la exportación y fueron insuficientes para cubrir los crecientes costos de combustible, forraje y fertilizantes. ¿De dónde sacó Roosevelt el dinero para iniciar la bomba de New Deal? El plan de Coxey era emitir el dinero directamente. Incluso para el gobierno se consideraba radical pedir dinero prestado en ese momento, lo cual fue una novedosa idea que surgió a partir de John Maynard Keynes, un economista británico que mantenía un espíritu populista y optimista, a pesar de que era considerado ser una persona elitista por los costosos gustos, tener unos amigos ricos y unas filiaciones con banqueros. Y es que no era que el gobierno emitiera directamente. Dijo, aumentar la cantidad de dinero es como tratar de engordar mediante la compra de un cinturón más grande. Y es que la oferta monetaria se había reducido hasta una tercera parte. Y la propuesta de la moneda libre de deuda Bancourt se vino al piso cuando el poder económico de Inglaterra se vio totalmente socavado después de terminar las dos guerras mundiales. Estados Unidos daba las órdenes. Roosevelt en el medio. Por un lado, la derecha, los economistas clásicos, en donde querían que la oferta monetaria y el régimen bancario se permanecieran inalterados, y por el otro lado, los de izquierda, los reformadores radicales, en donde creían que el poder de crear dinero y el sistema bancario deberían ser asumidos por el gobierno. Y fue al empeorar la depresión que Roosevelt decidió darle una oportunidad a John Maynard Keynes, tomando el camino del medio con la alternativa del gasto deficitario, desafiando así la teoría clásica. La teoría keynesiana respaldaba el gasto deficitario y fue la que dominó la política económica tras la Segunda Guerra Mundial. La idea del gobierno de pedir prestado representó un cambio importante. Lo que se necesitaba era una inyección de dinero nuevo para conseguir que las ruedas de la producción giraran de nuevo. Y es que al sufrir de una falla en la demanda de consumidores debido a la falta del poder de compra, Roosevelt tuvo que poner a prueba los límites de la tarjeta de crédito nacional, con unos resultados excelentes, pasando el desempleo del 17% al 1%. La economía aumentó junto a la oferta monetaria hasta duplicar su tamaño. Fue el crecimiento más rápido en la historia de los Estados Unidos. Y es que tomó este camino del medio sin destronar el cartel bancario privado. Eludió el cartel aumentando el alcance de una agencia de financiación pública creada en la presidencia de Hoover, la U.S. Reconstruction Finance Corporation, la cual era una banca de propiedad federal, la cual rescataría a los bancos comerciales por medio de otorgamiento de préstamos. Pero esta táctica falló.
porque los bancos no necesitaban más préstamos, ya estaban ahogándose en deudas. Necesitaban clientes con dinero para gastar e invertir. Roosevelt convirtió la USRFC para conceder préstamos donde se necesitaran, vivienda, agricultura e industria, y creó un par de nuevas agencias federales. Y es que para 1940 llegó una financiación desenfrenada de la infraestructura para que Estados Unidos se acondicionara lo suficiente en cuanto a maquinaria y se convirtiera en el líder mundial a nivel industrial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Reserva Federal tuvo que pedir prestado antes de prestar el dinero. La RFC fue financiada por medio de la emisión de bonos del gobierno y préstamo de ganancias. Y es que años atrás, para 1933, cuando se retiró al dólar del patrón oro, la corrida en las tiendas de oro de la nación redujo peligrosamente la oferta monetaria al disminuir el oro que respaldaba al dólar. Porque fue en ese año cuando el país oficialmente se declaró en quiebra y se decretó la emergencia nacional. Luego, con un gesto de fiat presidencial, cambió el billete de la Reserva Federal de una promesa de pago en oro a moneda de curso legal en sí misma, respaldada únicamente por la buena fe y el crédito de los Estados Unidos. El precio del oro se elevó posteriormente, reduciendo el valor del dólar para que más productos se pudieran vender en el extranjero. Todas las monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro en poder del público fueron entregados al Tesoro de los Estados Unidos bajo la amenaza de multas y encarcelamientos, lo que provocó fue una inmediata devaluación del 40% del papel moneda. Y fue aquí cuando el congresista McFadden estaba indignado porque decía que los almacenes privados de oro no eran necesarios para reconstruir la oferta monetaria nacional, y acusó directamente a la Junta de la Reserva Federal y a los manipuladores extranjeros de drenar el oro de la tesorería de los Estados Unidos. Roosevelt hizo lo que los banqueros internacionales le ordenaron hacer. Y, a pesar de que estaba siendo una vergüenza para la clase adinerada, generó una estricta legislación contra el saqueo y la corrupción de Wall Street, que habían hecho desplomar la bolsa y la economía. Le puso la mira a los trusts y a los monopolios que habían regresado con fuerza con la política de no intervención del gobierno en los locos años 20. En 1929, alrededor de 1.200 fusiones habían absorbido a las más de 6.000 empresas anteriormente independientes, dejando a solo 200 empresas en control de más de la mitad de toda la industria estadounidense. También impuso una regulación estricta sobre Wall Street. La ley Glass-Steagall fue aprobada limitando la especulación y previniendo que los bancos jugaran al azar con el dinero que se les había encomendado. Los bancos comerciales regulares fueron separados de los bancos de inversión que transaban con bonos y acciones a fin de evitar que los banqueros crearan ofertas accionarias para luego suscribirlas o venderlas exagerando el valor real de las acciones. Wright-Patman desenmascara la máquina de hacer dinero. Capítulo 16. Pasó casi 50 años ladrándole a las malvadas instituciones que él creía habían ido tras los agricultores y pequeños empresarios de su distrito electoral de Texas. Estaban grandes empresas, tiendas de cadena, fundaciones exentas de impuestos y, lo más perverso de todo, la Reserva Federal, cuyas políticas monetarias restrictivas sintió que ponían los intereses de Wall Street por encima de los de la gente del común. Elegido por primera vez al Congreso en 1928 y fue reelegido 24 veces, se desempeñó como presidente del Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes desde 1963 hasta 1975. Fue llamado un populista económico y penetró en el lenguaje de la Fed, el Fed Speak. Para 1934 se creó el Comité de Mercado Abierto a cargo de las operaciones de mercado abierto, compra y venta de títulos públicos, letras, bonos y notas por las cuales el gobierno pide dinero prestado por parte de la Reserva Federal. Este adquirió billetes de la Reserva Federal y básicamente asumía el costo de la impresión únicamente.
Este proceso de convertir títulos del Tesoro o deuda en dinero, billetes de la Reserva Federal, se le llama monetizar la deuda. El gobierno le debe este dinero a la Fed, aunque lo único que ha hecho es simplemente entregarle papel impreso. El economista John Kenneth Galbraith comentó que el proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo repele, porque el proceso es un acto de prestidigitación, o algo así como una disonancia cognitiva. En 1993, la National Geographic publicó un artículo en donde cuestiona: ¿realmente crean los bancos dinero de la nada? 92% de la oferta monetaria no consiste en billetes o monedas, sino en chequeras y otro dinero intangible. No hay límite, solo el buen juicio y la conciencia de las personas responsables de la Reserva Federal. Luego de la incesante campaña por parte del comité de Patman, la Fed finalmente accedió a descontar la mayoría de los intereses recibidos por sus bonos gubernamentales al Tesoro de los Estados Unidos. El congresista Jerry Burgess, otro de los primeros escrutadores de la Fed, dijo que el acuerdo fue una admisión tácita de que ésta no tenía derecho a percibir intereses, no tenía derecho ya que su propio dinero no había sido prestado. Y es que a este acuerdo se llegó solo porque existe una ganancia extraordinaria. Los bonos que han sido adquiridos esencialmente gratis se convierten en la base de las reservas de la Fed, el dinero fantasma que es prestado varias veces por los bancos comerciales en la forma de préstamos. Todo el dinero en circulación se puede remontar hasta la deuda pública que ha sido monetizada por la Reserva Federal y el sistema bancario. Este dinero es luego multiplicado muchas veces en la forma de préstamos bancarios. En 2006, M3, la más amplia medida de la oferta monetaria, fue de casi 10 billones de dólares y los títulos del Tesoro en poder de la Reserva Federal llegaron a cerca de una décima parte de esa suma. Es así como la oferta monetaria se ha expandido por un factor de cerca de 10 por cada dólar de deuda federal monetizada por la Reserva Federal, y toda esta expansión monetaria se compone de préstamos sobre los cuales los bancos han recibido intereses. Son estos los intereses, no los intereses pagados a la Reserva Federal, los que corresponden a la verdadera ganancia extraordinaria de los bancos. Los bancos cuentan con una máquina de hacer dinero que los respalda cada vez que se meten en problemas con su estafa de préstamos de reserva fraccional. El plan de Jekyll Island había funcionado maravillosamente. Los banqueros habían logrado tener éxito en crear una fuente secreta de fondos ilimitados que podría ser aprovechada cada vez que se encontraban escasos de recursos. Para asegurarse que la estafa siguiera siendo un secreto, decidieron emplear el Fed Speak para volver todo el tema aburrido e incomprensible, e incluso aquellos que lo pudieran entender, engañoso. El juego de tapas ideado por los orfebres en el siglo XVII se llama ahora banca de reserva fraccional, la fracción de los préstamos pendientes de pago por parte de los bancos que debe mantenerse en reserva se llama requisito de reservas y es fijada por la Fed. El depósito a plazo fijo es un depósito bancario que no puede ser retirado antes de un plazo determinado. El depósito de transacción es un término utilizado por la Reserva Federal para depósitos chequeables y otras cuentas que pueden ser utilizadas directamente como dinero en efectivo sin límites de retiro o restricciones. Los depósitos a la vista pueden ser retirados contra demanda en cualquier momento sin previo aviso. Todas las cuentas corrientes son depósitos a la vista. Mientras que suficiente dinero se mantenga en reserva para satisfacer a los depositantes que vengan por su dinero, los depósitos de transacción se pueden prestar una y otra vez. El 90% que el banco presta se vuelve a depositar y el 90% de esto se vuelve a prestar, en un proceso que se repite unas 20 veces hasta que los $100 se convierten en $1000. La reserva requerida del 10% impuesta a los bancos se remonta a los orfebres del siglo XVII, quienes encontraron a través del ensayo y error que los depositantes colectivamente no retirarían de una sola vez más del 10% de su dinero. El dinero podía, por lo tanto, ser prestado 9 veces más sin que nadie lo supiera.
En una época, las reservas de un banco consistían en lingotes de oro que se guardaban en una bóveda y que se usaban para canjear los billetes del banco presentados por los depositantes. El esquema bancario de reserva fraccional ocultó el hecho de que no había suficiente oro para redimir todos los billetes que tenían una reclamación sobre este. Actualmente, los billetes de la Reserva Federal no pueden ser canjeados por otra cosa más que por más billetes de papel. Cuando los viejos se desgastan, sin embargo, los bancos siguen operando bajo el sistema de reserva fraccional, prestando muchas veces más dinero del que realmente tienen en reserva. Con una reserva del 0% no hay límite al número de veces que los depósitos se puedan represtar. Al parecer, los bancos pueden evocar tanto dinero como quieran y cuando lo deseen. Si un banco se queda sin reservas, puede pedirlas prestadas a otros bancos o a la Fed, que las crea de la nada en operaciones de mercado abierto. Así es como parece, pero solo para asegurarnos pasaremos a la próxima de todas las fuentes, la Reserva Federal misma.